Me llamo Gabriela Morales. Tengo 67 años. Llevé el pie de limón con cuidado, en ambas manos, equilibrándolo contra el viento de diciembre que azotaba Guadalajara. La corteza aún estaba tibia cuando llegué al porche de Ana, el mismo pie que había preparado cada Navidad desde que ella tenía 6 años. La luz del porche brillaba un poco demasiado fuerte, como si se esforzara por parecer acogedora. Por la ventana vi primero el comedor. La mesa relucía bajo la lámpara de cristal, esa clase de brillo que hace que todo parezca perfecto desde lejos. Platos de porcelana blanca, copas de cristal cubiertos de plata, todo reluciente, todo preciso. Ya había 6 platos puestos. 7 pensé por costumbre contando los años de hábito. Pero entonces lo vi, el lugar donde siempre me sentaba cerca del extremo más próximo a la cocina, había desaparecido. No lo habían movido. Desaparecido. Ana abrió la puerta sonriendo con esa calidez rápida y distraída que usa la gente cuando ya está pensando en otra cosa. «Mamá, ¿llegaste?», dijo. «Entra, hace frío». Adentro olía a clavo y jamón asado un poco demasiado intenso. Esa clase de aroma que antes significaba familia. Levanté el pie. Traje lo de siempre. «Perfecto», dijo tomándolo como una formalidad. «Solo ponlo en la barra». Entré al comedor mientras ella llamaba a su esposo Rafael. «La cena está lista», canturreó. Seguí su voz y lo sentí antes de verlo, la pequeña pausa en su tono. La duda que aparece justo antes de que alguien decida dejar algo sin decir. En el extremo lejano de la mesa estaba Isabel, la madre de Rafael. Llevaba perlas y una bufanda de seda color mantequilla, su postura tan recta que parecía ensayada. Ana se inclinó para rellenar su copa. El asiento que ocupaba Isabel era el que antes era mío. Me detuve en el marco de la puerta con la mano aún en el borde de la barra. «Cambiaste la mesa de lugar», dije bajito. Ana me miró, luego sonrió como si no lo hubiera notado. «Ah, sí. Este año le pusimos otra hoja. Y mi silla, Su sonrisa se quedó fija, cortés. «Es solo familia cercana este año». Por un segundo creí haber oído mal. Luego Rafael se acercó por detrás de ella aplaudiendo una vez. «Se ve increíble, mi amor». Se volvió hacia mí. «Llegaste justo a tiempo, Gabriela», asentí con la garganta demasiado apretada para palabras. El cuarto se llenó de movimientos, sillas que raspaban, servilletas que se desplegaban, voces que se calentaban. Yo me quedé junto a la barra con el abrigo puesto, fingiendo quitarme nieve de las mangas, aunque no había ninguna. Isabel rió por algo que dijo Rafael, su risa suave y entrenada. «Qué bueno tener a todos juntos», dijo alcanzando los panecillos. Capté la mirada de Ana por medio segundo. Había culpa ahí, rápida, parpadeante, pero apartó la vista antes de que se convirtiera en disculpa. Mamá dijo con brillo: «¿Te molestaría traer el recipiente de la salsa desde la estufa?». Me moví automáticamente como cuando ella era pequeña y pedía cosas que podía alcanzar sola. El calor de la sartén subió contra mis manos fuerte y conocido. Puse la salsa en la mesa y la vi deslizarla frente a Isabel, justo junto al lugar donde cada año estaba mi tarjeta de sitio. El aire en el cuarto tenía un zumbido como una radio, mal sintonizada. Los oía hablar, pero no distinguía una sola frase completa. Todo se mezclaba: charla navideña, risas, tenedores contra porcelana. Forcé una sonrisa pequeña. «Voy a colgar mi abrigo». Nadie respondió. El pasillo estaba lleno de fotos enmarcadas: la boda de Ana, los niños en la playa de Puerto Vallarta, Rafael estrechando la mano de alguien con traje. Mi foto estuvo ahí una vez, recordé. No estaba segura si seguía. Desde la cocina su voz se oía fácil: «Mamá, siéntate donde quieras». Pero no había ningún lugar que pareciera mío. Cada asiento tenía ahora una historia pegada y ninguna era mía para reclamar. Me quedé junto al pantry otro minuto fingiendo revisar el pay. Podrías haber sacado una silla plegable como cuando venían los primos, pero algo dentro de mí me detuvo. Esa clase de quietud que no pide permiso. Alisé la parte delantera de mi abrigo y me giré hacia la puerta. «Sigan ustedes».
dije. Acabo de recordar algo que tengo que atender en casa. Ay, mamá, dijo Ana frunciendo el ceño. ¿Segura la cena está por empezar? Segura, dije. Disfruten la noche. Su alivio fue casi imperceptible, pero lo vi el suspiro callado de quien ve que su problema se resuelve solo. Afuera el viento había subido. Caminé de regreso a mi coche, el molde del pie ligero en mis manos, la calle brillando con escarcha temprana. Detrás de mí, por la ventana, la lámpara de cristal brillaba firme como siempre. Desde lejos parecía hermosa, como si nada faltara. Arrancé el motor y esperé a que el calentador cobrara vida. La radio seguía en esa misma estación navideña. José Alfredo Jiménez cantaba sobre estar en casa para Navidad. Bajé el volumen y me alejé la luz de su casa, encogiéndose en mi espejo hasta desaparecer. No lo sabía entonces, pero ese trayecto sería el comienzo más callado que jamás había hecho. Cuando regresé la tarde siguiente para devolver el molde del pie que Ana había olvidado llevarse a la casa, aún olíase a nuez moscada y cera para muebles. No estaba segura por qué toqué. Durante 35 años había entrado a esa casa sin pedir permiso. Ana abrió la puerta con el cabello recogido, las mangas subidas hasta los codos. Se veía sorprendida. Luego recompuso rápido su cara en una sonrisa educada. «¡Ay, mamá! No tenías que traerlo esta noche. Pasaba por aquí», dije, aunque no era cierto. Detrás de ella la mesa del comedor relucía exactamente como la noche anterior. Platos apilados, velas recortadas a la misma altura. La lámpara de cristal colgaba baja esparciendo luz dorada por el cuarto. Todo estaba en su lugar, todo menos el sentimiento que solía vivir ahí. La cena salió preciosa, dije. Ella asintió moviendo un centro de mesa 1 centímetro a la izquierda. De veras. Los papás de Rafael quedaron encantados. No paraban de decir lo perfecto que se veía todo. Su tono era ligero, pero había orgullo escondido, dentro esa clase que necesita público para sentirse real. Isabel adoró mi pie, agregó rápido, como si eso pudiera suavizar algo. «Qué bueno», dije. «Lo hice para ti». Ana dudó. Pidió la receta. «Espero que no te moleste». Sonreí porque fruncir el ceño habría sido peor. Claro, solo es limón, azúcar y paciencia. Rió incómoda y alcanzó una pila de servilletas de tela en la barra. «Sabes, mamá, me preocupaba el espacio. El comedor simplemente no alcanza para todos». Pasé el pulgar por el borde de la barra. «Podrías haber puesto una silla plegable». Ella dobló las servilletas más fuerte de lo necesario. «No es tan sencillo. Los papás de Rafael vinieron desde Querétaro. Querían que se sintiera íntimo». «Íntimo», repetí, dejando que la palabra colgara entre nosotras. No me miró a los ojos. «Siempre has dicho que las reuniones familiares deben ser tranquilas». «Sí», dije. Solo que no sabía que tranquila significaba fingir que yo no existía. Por un momento pareció otra vez la niña que se escondía detrás de mi falda cuando llegaban visitas, pero la expresión se fue tan rápido como vino. «Mamá, no hagas de esto un drama. ¿Sabes cómo es Isabel con las apariencias?» «Sí», dije. «Lo sé». La puerta principal se abrió detrás de nosotras. Rafael entró sacudiéndose el frío del abrigo. «Buenas noches, Gabriela», dijo amable, como si nunca hubiera pasado nada raro. «Solo vine a devolver un molde», dije. Sonrió dejando una caja de regalo envuelta en la mesa. «Ana, a tus papás les encantó la cena. Dicen que eres la anfitriona perfecta». «Perfecta», murmuré. Esa es la palabra. Ninguno captó el filo en mi voz, o tal vez fingieron no hacerlo. Rafael besó la mejilla de Ana. «Tenemos que organizar Año Nuevo también», tal vez dijo ella mirándome breve antes de voltear. Puse el molde del pie en la barra junto a las servilletas. «Tienen bastante en el plato», dije bajito. «No necesitan seguir demostrando nada». Sus hombros se tensaron. «Mamá, por favor, no empieces». «No empiezo», dije. «Tú ya lo terminaste por mí». El silencio que siguió fue frágil. Rafael carraspeó, murmuró algo de una llamada y desapareció por el pasillo. Ana por fin me miró. «No quise lastimarte». «Lo sé», dije. «Eso es lo que lo hace peor».
Sus ojos brillaron, pero no dijo más. Me puse los guantes de nuevo, sintiendo el aire entre nosotras enfriarse por grados. En la puerta miré una vez más la lámpara de cristal. Su luz brillaba firme, impecable, indiferente a lo humano. Me fui antes de que se apagara. La calle afuera de la casa de Ana estaba vacía cuando salí. El aire tenía ese frío raro de Guadalajara que pica pero nunca justifica tanto. Caminé despacio al coche sosteniendo el molde del pie contra mi pecho como si aún estuviera tibio. Dentro del coche el aire era cortante y callado. Arrancé el motor y me quedé un momento viendo la luz del comedor filtrarse por las cortinas. Alguien reía, Rafael seguramente. La voz de Ana siguió baja y suave, la misma que usaba cuando quería caerle bien a la gente. Encendí la radio sin pensar. La voz de José Alfredo llenó el coche suave y tierna, cantando sobre volver a casa por Navidad. Solté una risa que sonó más como un suspiro atrapado a medias. «Este año no, José Alfredo», dije en voz alta. Los limpiaparabrisas rasparon el vidrio quitando una capa fina de escarcha. Mi reflejo se veía raro en el cristal, más vieja tal vez, o solo más visible en la media luz. Solía pensar que envejecía con gracia. Esa noche parecía alguien a mitad de una caída, aún fingiendo estar de pie. El trayecto por la parte vieja de la ciudad se sintió más largo de lo usual. Luces parpadeaban en las ventanas de otras casas, familias, reunidas, voces subiendo y bajando, en ritmo conocido. Imaginé el calor adentro, luego aparté el pensamiento. Había pasado demasiado tiempo imaginando consuelo que ya no era mío. En un semáforo en rojo pensé en dar la vuelta. No para disculparme, no para arreglar nada, solo para decir algo, lo que fuera que hiciera el silencio entre nosotras menos definitivo. Pero la luz cambió a verde, y seguí. Para cuando llegué al puente sobre el río Santiago, la radio había pasado a comerciales. Bajé el volumen. El río abajo estaba oscuro, la superficie rota por el brillo tenue de los faroles. Por un momento pensé en cuántos viajes así había hecho por ella, noches tardías, después de eventos escolares, mañanas tempranas antes de vuelos, todos los recados callados que llenan una vida. Solía creer que ser necesitada era lo mismo que ser amada. Creo que por eso tardé tanto en ver la diferencia. En la intersección cerca de mi departamento, un coche detrás pitó. Me di cuenta de que había estado parada en otro verde. Levanté la mano en disculpa y manejé las últimas cuadras con las dos ventanas entreabiertas, dejando que el aire me picara la cara para despertarme. Cuando estacioné el reloj del tablero marcaba 11:32. El molde del pie estaba en el asiento de al lado aún intacto. Lo llevé arriba con cuidado como si pudiera romperse bajo el tipo equivocado de silencio. Adentro el departamento se sentía demasiado limpio, demasiado ordenado. Puse el molde en la barra y colgué el abrigo en la silla. El reloj tic-tac, una vez, luego otra. Sin música, sin voces, sin nadie pidiendo nada. Solo quietud esa que zumba cuando por fin dejas de fingir que no duele. Me serví un vaso de agua, tomé un sorbo lento y dejé el vaso a medias en la barra. Por la ventana el cielo era color estaño. La ciudad abajo brillaba tenue, aún fingiendo celebrar. Me quedé ahí mucho rato viendo cambiar los semáforos la noche, apretando firme contra el vidrio. Por primera vez en años no sentía que manejaba hacia casa. Sentía que ya la había dejado. Puse el molde del pie en el fregadero y dejé el abrigo puesto. El departamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Llevaba 7 años viviendo aquí, lo suficiente para dejar de fingir que era temporal. Las paredes eran pálidas, los muebles prácticos. Todo lo que tenía cabía en un libro de cuentas ordenado, predecible y equilibrado. Preparé té aunque no quería realmente. Era solo algo para sostener mientras intentaba no pensar. Pero el silencio no pidió permiso. Llenó cada rincón hasta sentirse como un peso en el pecho. Caminé a mi escritorio y saqué la carpeta vieja de acordeón que guardaba bajo un montón de periódicos. Estaba etiquetada con mi letra, gastos familiares. Los bordes estaban suaves del uso.
Lana había empezado años atrás cuando Ana estaba en la universidad y cada cuenta inesperada venía con una llamada que empezaba con «Mamá, odio pedirte». Extendí el contenido sobre el escritorio. Recibos, transferencias, notas garabateadas en los márgenes de sobres. Uno por uno empecé a leerlos. Había un cheque por el depósito del primer departamento de Ana, 5.000 pesos. Otro por el banquete de su boda, 12.000, que le había prestado cuando la promoción de Rafael se cayó. Les dije que no se preocuparan por devolverlo. Los papás no cobran intereses. Luego venían los documentos de la hipoteca de la hermana de mi exesposo, una casa que perdió 2 años después de que yo avalara el préstamo. Cubrí casi 30.000 antes de que el banco cerrara. Ni siquiera me enojé en ese momento. Solo pensaba que ayudar era lo que hacías cuando la gente que amas comete errores. La colegiatura de los nietos era la línea más reciente en la carpeta, 3 transferencias mensuales de 800 cada una, automáticas, sin reconocer. Había tarjetas de supermercado también, suscripciones de streaming, una cuenta Prime ligada al correo de Ana. Lo anoté todo en una libreta amarilla, una columna para lo que salía, otra para lo que entraba. La segunda quedó en blanco. Al final de la página hice un total aproximado. Cuando vi el número, reí bajito. No era risa de gracia, era incredulidad, esa callada que llega cuando por fin miras algo que llevabas fingiendo no ver. El número no me impactó porque fuera alto. Me impactó porque no podía decir dónde terminaba. La línea entre ayudar y financiar se había borrado tan despacio que no noté cuando desapareció. El teléfono vibró en la barra. Un mensaje de «Ana, perdón, si anoche se sintió raro. Significó mucho que vinieras». Otro mensaje llegó un momento después. A Isabel le encantó el pie. Miré las palabras hasta que la pantalla se apagó. Luego alcancé mi pluma y agregué una línea más al libro «Ingredientes pie de limón». 12 pesos. Cerré la carpeta y la aparté. El sonido al cerrarse se sintió final, como cerrar una puerta que había dejado abierta demasiado tiempo. Cuando apagué la luz de la cocina, el reflejo en la ventana llamó mi atención. Mi mamá solía decir que la bondad es una corriente, puedes dar sin pensar hasta que te das cuenta de que la marea te ha estado jalando bajo el agua. Toqué el vidrio y vi la ciudad brillar tenue más allá. Por primera vez en años vi mi vida reducida y a papel, tinta y números. Amor medido en transacciones. Cada favor, cada solo esta vez, cada promesa que se volvió expectativa. Dejé el libro abierto en el escritorio. Al ir a dormir, la última página en blanco. No estaba segura si estaba lista para dejar de dar. Pero sabía una cosa con certeza absoluta. No podía seguir pagando por el privilegio de ser olvidada. Me desperté antes del amanecer, el cuarto aún oscuro, el aire cortante, con esa quietud hueca que viene después de pensar demasiado. El libro estaba donde lo dejé medio abierto en el escritorio, páginas extendidas como evidencia. Preparé café y llevé las tazas a la silla mirando la lista hasta que los números empezaron a borrarse. Había escrito el total otra vez anoche antes de dormir casi por instinto. No necesitaba hacerlo. Ya no importaba el número. Importaba lo que representaba. Las horas trabajadas, los cheques, enviados, las llamadas sin devolver que seguían. Amor convertido en aritmética. Abrí mi laptop. La luz azul de la pantalla hizo el cuarto más frío. La primera cuenta era la suscripción compartida de streaming. 15 pesos cada mes, desde antes de la boda de Ana. Dudé un momento el dedo sobre el ratón. Luego hice clic en cancelar. El sitio preguntó: ¿segura que quiere terminar su plan? Sí, dije en voz alta. Clic. Siguiente era el servicio de entrega de supermercado. Recordé cómo empezó. Ana llamó durante la pandemia diciendo: es más fácil si tú manejas la cuenta por ahora. El por ahora se estiró a 4 años. Clic. Pasé a las transferencias de servicios. Una iba a la dirección de la mamá de mi exesposo. Una cuenta que cubrí después de que enfermara.
Falleció hace 2 veranos y nadie había parado los pagos automáticos. Clic. La ventana del banco se refrescó. Y por primera vez en años, la lista de pagos salientes empezó a cortarse. El corazón me latía rápido, no de miedo, sino de algo más cerca del desafío. Abrí la siguiente pestaña, el plan de apoyo a la colegiatura de los niños para Ana. Había prometido cubrir 1 año, tal vez 2. Ahora iba por el 4. Clic. La computadora hizo un sonido pequeño, cada vez un reconocimiento mecánico diminuto, de que algo se había deshecho. Pero en la quietud de mi departamento, resonaba. Me detuve en la línea que decía transferencia a Ana Morales. Mensual recurrente. La había empezado cuando se mudó por primera vez. Los pagos nunca se pidieron directamente. Empezaban con frases como: este mes ando un poco atrasada, o Rafael está entre clientes ahora. Había justificado cada uno. Dudé otra vez. La garganta se me apretó. Clic. La pantalla de confirmación parpadeó una vez, luego se aclaró. La transferencia automática había desaparecido. Me quedé ahí mirando el espacio que solía ocupar. La quietud que siguió se sintió rara e inestable. Esa clase de silencio que te exige quedarte quieta y oír tu propia respiración. Me recosté y froté las palmas como si necesitara probar que aún era sólida. Mi teléfono vibró. Una notificación. Pago a Ana Morales. Cancelado, exitosamente. Exhalé despacio, casi riendo. Cuando el café se enfrió, cerré la laptop y me puse de pie. El departamento pareció cambiar a mi alrededor, no más brillante, pero más ligero de alguna forma. Por primera vez en años no estaba esperando el fin de mes. La tetera en la estufa clicó al enfriarse, un eco pequeño de cada decisión que acababa de tomar. Dejé la computadora abierta, la pantalla apagada, gris, el cursor parpadeando en el saldo vacío. Se veía incompleto, como una pausa en una frase que no sabía cómo terminar. Afuera la ciudad despertaba. Autos arrancaban, pájaros gritaban entre edificios, y el mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Adentro todo había cambiado. Los golpes empezaron antes del amanecer. Fuertes, urgentes, demasiado temprano para fingir que eran educados. Acababa de servirme la primera taza de café. El mundo afuera de la ventana aún era gris, esa media luz que no pertenece a ninguna hora. Dejé la taza y fui a la puerta. Ana estaba ahí en sudadera y abrigo, sobre el pijama, el cabello sin peinar. Rafael detrás, brazos cruzados, fuerte, mandíbula tensa. Mamá dijo sin aliento: la tarjeta del súper no pasó. Rafael dio un paso. Tampoco el pago de los servicios. ¿Qué pasó? Los miré a uno y al otro. Pasen, dije. Pasaron junto a mí como quien entra a un cuarto en llamas rápido, escaneando, ya seguros de encontrar la causa. ¿Se venció tu tarjeta?, preguntó Ana. Puedo arreglarlo, solo dame el nuevo número. Cerré la puerta. No hay nuevo número. Parpadeó. ¿Qué? Terminé las cuentas. ¿La tarjeta del súper?, preguntó la voz subiendo. ¿Las transferencias de colegiatura? ¿Todo? Rafael se frotó las sienes. No puedes simplemente dejar de pagar las cosas, Gabriela. Armamos nuestro presupuesto alrededor de esa ayuda. Ese es el problema, dije callada. Armaron su presupuesto alrededor de ayuda que no se suponía permanente. Las mejillas de Ana se sonrojaron. Nunca dijiste que era temporal. No debería haber tenido que decirlo. Por un segundo nadie habló. El reloj de la cocina tic-tac fuerte en el silencio. Rafael rompió primero. Mira, no somos ingratos, pero sabes que estamos apretados. Entre los niños y la hipoteca lo corté. Rafael, tú ganas más de lo que yo gané cuando trabajaba. Y yo me las arreglé sin que nadie cubriera mis cuentas. Se movió incómodo. Eso no es justo. No dije, no lo es. Pero es verdad. Los ojos de Ana se llenaron, aunque no podía decir si era enojo o vergüenza. No entiendes cómo está todo ahora. Todo cuesta más. Solo intentamos mantenernos a flote. Miré sus manos temblando leve mientras agarraba el respaldo de una silla. Lo sé, dije suave. Por eso empecé a ayudar. Pero dejó de ser ayuda hace mucho.
Me miró fijo. ¿Entonces nos estás castigando? ¿Por Navidad? ¿Por una silla en la mesa? Casi reí, pero salió como aliento. No, Ana. No castigo a nadie. Solo dejé de pagar por una silla que ya no era mía. Su boca se abrió, luego se cerró. Miró a Rafael buscando una palabra, un aliado o algo. Él solo se encogió de hombros su frustración, volviéndose resignación callada. «No puedes hacer esto ahora», dijo la voz quebrándose. «Tenemos cuentas por venir. Las tarjetas de crédito vencen». «Seguro lo resuelven», dije. «Son gente capaz. Siempre lo han sido». Me miró fijo como intentando reconocer a la persona frente a ella. «¿No hablas en serio?» «Sí». Rafael habló más calmado. «¿Qué intentas probar?» «Nada», dije. «Solo intento vivir dentro de mis posibilidades y recordarles que hagan lo mismo». Por primera vez el enojo de Ana se rompió. «Contaba contigo», susurró. «Lo sé», dije. Y eso es lo que me asustó. Se secó los ojos rápido como si no quisiera que viera. «Lo resolveremos», dijo al fin la voz frágil. «Lo sé», dije. Se quedaron otro momento ninguno queriendo moverse primero. Luego Rafael puso una mano en su hombro. «Vámonos», dijo callado. Ana dudó en la puerta. «Podrías habérmelo dicho», murmuró. «Acabo de hacerlo», dije. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el departamento se sintió imposiblemente quieto. El olor a café quedó en el aire tenue y amargo. Me senté a la mesa escuchando la ciudad empezar a despertar, y por primera vez en años no le debía nada a nadie, ni siquiera una explicación. Volvieron esa tarde. Oí el coche antes de verlos, el portazo rápido, el sonido de voces cortadas de ensayar algo que querían decir. No me molesté en apagar la luz del porche. Abrí la puerta antes de que tocaran. Ana estaba en el escalón de arriba, el cabello recogido, ojos rojos de lo que parecía un día entero de frustración. Rafael justo detrás, brazos cruzados, mirada fija, en un punto invisible sobre mi hombro. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Ana. «Entonces hablen», dije. Dio un paso, pero no me moví del marco. «¿Estás cómoda?», empezó el tono cuidadoso como armando un argumento, frase por frase frágil. «No necesitas el dinero como nosotros. Necesitar nunca fue el punto», dije callada. «Respeto sí». Su cara se tensó. «Esto no es de respeto, mamá. Es de familia. Las familias te ayudan». «Sí», concordé. Hasta que ayudar se vuelve dependencia y gratitud se vuelve silencio. Rafael se movió detrás. «Estás exagerando», dijo. «Siempre hemos valorado lo que has hecho. Solo no pensamos que venía con condiciones». «Nunca las tuvo», dije. «Pero tal vez debería haberlas tenido». Ana frunció el ceño. «Nunca habías hablado así. ¿Qué te pasa, rey suave?» «Nada nuevo. Solo dejé de fingir que ser aprovechada es lo mismo que ser amada». «Eso es injusto», dijo cortante. «Estás torciendo todo». «Sí», pregunté. Durante años, cada vez que necesitaban algo venían a mí. Renta, colegiatura, superfiestas de cumpleaños. Nunca dije no. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba yo? Su boca se abrió. Luego se cerró. El silencio que siguió fue más largo que cualquier discusión. Rafael me miró, el tono cambiando a razón calmada, casi condescendiente. «Gabriela, nadie cuestiona tu generosidad. Pero tienes pensión fija, la casa pagada. Y esto no es de mis finanzas». Interrumpí. «Es de límites. Y del hecho de que en algún punto dejé de ser tu mamá y me volví tu red de seguridad». Los ojos de Ana brillaron. «Estás siendo dramática. Nunca pedimos más de lo que ofreciste». «Eso es exactamente», dije. «No tuvieron que pedir». Rafael se acercó. «Mira, esta familia no funciona si todos empiezan a llevar cuenta». «No llevo cuenta», dije. «Por fin estoy cerrando el libro». La voz de Ana se quebró leve. «Suenas tan fría. Sueno cansada», dije. «Eso es diferente». Se volteó mirando la calle oscura como si pudiera darle una respuesta. «No puedo creer que hagas esto, después de todo lo que siempre has dicho de lealtad». «Sigo creyendo en lealtad», dije. Solo dejé de confundirla con servidumbre. Por un momento pareció que iba a llorar. Luego se enderezó tragando lo que quedara de suavidad. «Bien», dijo.
Haz lo que tengas que hacer. Lo resolveremos sin ti. Lo sé, dije. Rafael abrió la boca como queriendo agregar algo, pero lo pensó mejor. La guió bajando los escalones. A mitad del camino al coche, Ana se volteó. Solías ser amable, dijo. Sigo siéndolo, respondí. Solo que ya no soy conveniente. La luz del porche parpadeó sobre mí mientras subían al coche. Vi las luces traseras desvanecerse por la calle hasta desaparecer. El aire de la noche era fresco pesado con ese olor leve a tierra que nunca deja Guadalajara. Me quedé ahí un rato más, una mano en la barandilla, la otra aún tibia, de donde había apoyado la puerta. Cuando por fin entré, no cerré con llave de inmediato. La quietud no era paz aún, pero era mía. Las llamadas empezaron la mañana siguiente. Al principio las dejé sonar. Luego silencié el teléfono por completo. Durante 2 días la pantalla se encendía cada hora, Ana Rafael. A veces un número desconocido que seguramente eran los niños usando su teléfono. Los mensajes eran cortos al principio. Por favor, llámame. Luego más largos. Estás siendo irracional. Solo necesitamos hablar. Para el final de la semana se volvieron disculpas envueltas en acusaciones. No lo quisimos decir así, pero nos has lastimado de verdad. Los borré todos sin escuchar. Para el tercer día el silencio se sentía raro, como un sonido que había olvidado cómo oír. Llenó el departamento suave al principio, luego firme hasta volverse parte de las paredes. Empecé a caminar otra vez como cuando me mudé por primera vez a Guadalajara. Las mañanas eran frescas y húmedas, el aire con sabor leve a tierra y hierba. El mismo sendero serpenteaba detrás del complejo hacia el lago de Chapala, donde las garzas estaban como estatuas. Un señor mayor con un perro me pasaba cada mañana. Nunca intercambiamos nombres, solo saludos con la cabeza. Decía buenos días y yo respondía buenos días, como si eso fuera toda la plática que la hora necesitaba. Era suficiente. En casa preparaba té en vez de café. Leía libros viejos, los que había querido retomar por años. Hasta saqué el costurero del fondo del cajón y arreglé el botón suelto de mi suéter. Tareas pequeñas calladas. Cosas que me pertenecían por completo. Una tarde el teléfono vibró otra vez, pero no era Ana. Era Elena, mi hermana. Lo dejé sonar una vez antes de contestar. Armaste un buen revuelo, dijo a modo de saludo. Me imaginé. Me llamó ayer. Dijo que los cortaste. Sí. Elena exhaló al otro lado. Siempre fuiste más valiente que yo. No valiente, dije, solo cansada. Bueno, dejaste claro tu punto. Tal vez dale unos días para que se calme. Ya los tuvo, dije. Yo soy la que se está calmando ahora. Elena calló un momento. Suenas diferente, dijo al fin. ¿Más tranquila? Creo que sí. Colgamos pronto, sin promesas, sin consejos, solo un adiós que no necesitaba explicación. Esa noche cené para una y la comí en la mesa sin encender la tele. La luz de la lámpara de la cocina parpadeaba suave sobre el libro aún abierto en el escritorio. No lo toqué. No necesitaba. Durante años mi vida se había medido por qué tan rápido respondía a la necesidad de alguien más. Si no estaba arreglando, organizando o enviando, no sabía qué hacer con las manos. Ahora estaban quietas, dobladas alrededor de una taza de té, enfriándose en la quietud. El teléfono no sonó al día siguiente, ni al otro. El silencio se estiró lo suficiente para sentirse casi amable. Para el final de la semana me di cuenta de que no extrañaba el sonido. Extrañaba la idea de ser necesitada, pero no el peso que venía con ella. Cuando salí a caminar esa mañana, el señor del perro sonrió y dijo: «¿Te ves más ligera hoy?» Sonreí de vuelta. Tal vez sí. La hierba del lago se mecía con la brisa suave y firme, y por una vez, la quietud no me pidió nada. El correo llegó un martes por la mañana, 3 semanas después de la última llamada. Casi lo borro sin abrir. El asunto era simple. Deberías oír esto. Era de Rafael. Por un momento pensé que era otra súplica por Ana, algún intento de culparme para volver al redil. Pero había un ícono de adjunto junto a su nombre, un clip gris pequeño que me apretó el estómago.
Dudé dedos sobre el ratón. Luego hice clic. El mensaje era corto. No sé si debería enviar esto, pero mereces oírlo. R. Debajo un archivo de audio. Sin explicación. Me senté a la mesa, la laptop vieja zumbando leve y presioné reproducir. Al principio solo era el sonido de platos chocando cubiertos, raspando, risas familiares, cálidas comunes. Esa clase de ruido que antes significaba hogar. Luego oí la voz de Ana. Siempre hace todo sobre ella. Dijo: «Mamá no puede solo llegar, tiene que armar un escándalo». Una mujer rió. Era Isabel, suave y satisfecha. «Bueno, querida, hay gente que no sabe cuándo soltar». Mi mamá decía: «Si no hay silla, no están para sentarse». Risas siguieron. La de Rafael tenue e incómoda. Luego mi cuñado Miguel, su voz inconfundible, grave y cortante. Para mí solo le gusta controlar. Seguro no soportaba verte anfitrionar sin su aprobación. Ana otra vez, más bajo. Ya se le pasará. Siempre se le pasa. El sonido de una copa de vino llenándose. Alguien tarareando con la música. Luego la voz de Rafael, apenas un susurro. Sabes, probablemente nos oye todo por la puerta. La mesa cayó un segundo lo suficiente para que la culpa respirara, y luego alguien rió otra vez forzado y demasiado fuerte. La grabación terminó ahí. Me quedé quieta, manos planas contra la mesa. La quietud en mi departamento, de pronto más fuerte que las risas que lo habían llenado segundos antes. Presioné reproducir otra vez. Esta vez escuché el tono, cada inflexión que llevaba, algo que había ignorado por años. La impaciencia, el burla, las pequeñas crueldades disfrazadas de bromas. Cuando terminó la segunda vez, no lloré. Los ojos me picaban, pero no de lágrimas. Era algo más hondo, como reconocer un idioma que hablabas con fluidez y darte cuenta de que sus hablantes te habían olvidado. Llegó un nuevo correo antes de que cerrara la pantalla. «Lo siento. No sabía que hablaban así de ti». Le dije a Ana que estaba mal. Se enojó. «Solo pensé que debías saber». Miré su nombre mucho rato. Rafael nunca había ido en contra de Ana ni en lo más pequeño. Que lo hiciera ahora me decía más que cualquier disculpa. El teléfono vibró en la barra. Otro mensaje. El nombre de Ana. No lo abrí. En cambio, reproduje la grabación una tercera vez, pero no para castigarme. Quería oír el momento en que la risa cambiaba, el instante donde podría haber entrado si me hubiera quedado. Quería ver si había una sola voz que me defendiera. No la había. El reloj en la pared, tic-tac, firme, paciente. Cerré la laptop. Durante años me había dicho que silencio significaba paz, que no reaccionar era gracia. Pero oyendo sus risas, por fin, entendí el silencio. Solo me había hecho invisible. Caminé a la ventana y la abrí de golpe. El aire que entró era fresco y cargado de olor a tierra, el lago trayendo aroma de marea baja. A lo lejos una gaviota gritó fuerte sin filtro viva. Me quedé ahí un rato dejando que el sonido lavara el departamento hasta que la quietud que siguió no se sintió vacía. Tomé el teléfono y borré el mensaje de Ana sin leerlo. Luego me serví un vaso de agua, tomé un sorbo lento y susurré al cuarto vacío. Los oí. Las palabras no hicieron eco. No necesitaban. La verdad ya había llenado cada espacio que alguna vez habían tenido. Casi 6 semanas después, volví a ver a Kia. Ana. El golpe te llegó tarde en la tarde cuando el aire olía a lluvia y la tetera apenas empezaba a silbar. Abrí la puerta y ahí estaba, abrigo a medias, cabello húmedo, cara pálida. Sus manos temblaban leve mientras sostenía su teléfono, la pantalla aún encendida. Mamá dijo voz delgada. «¿Pasó algo?» Me hice a un lado y entró sin esperar que preguntara. Sus ojos recorrieron el departamento como si fuera más pequeño de lo que recordaba. «Nuestra cocina se incendió», dijo rápido. Empezó en el cableado detrás de la estufa. «Todos están bien, pero el daño...» Se llevó los dedos a la frente. «Es mucho», asentí una vez. «Me alegra que estén a salvo». Parpadeó ante la calma en mi voz, tal vez esperando algo más cerca del pánico. O la lástima. «Rafael está con el seguro», siguió. «Pero tomará tiempo.
Tal vez unas semanas antes de que salga algo. Estamos en un hotel por ahora, pero el costo... Espere. Su garganta se apretó. Solo necesitamos un poco de ayuda para pasar el mes. Ahí estaba el mismo tono que usaba a los 16, cuando quería dinero para un vestido de baile que juraba devolver. El mismo tono que la había seguido a la adultez, y por cada emergencia, desde entonces. ¿Cuánto pregunté? Dudó, insegura si ser honesta. Tal vez unos miles. Solo hasta que alguien más lo arregle, dije. Sus hombros se tensaron. Hasta que las cosas se calmen. No pediría si no fuera serio. Te creo, dije caminando a la barra de la cocina. El cajón junto al fregadero aún tenía unos sobres con billetes de repuesto. Saqué uno, lo abrí y conté un solo billete de 50 pesos. Lo puse en un sobre vacío y lo sellé. Cuando me volteé parecía casi esperanzada. «Toma», dije extendiéndolo. Lo alcanzó, pero cuando lo abrió, su expresión se congeló. 50 pesos. Exacto. Su voz se quebró. ¿Qué se supone que es esto? Me recosté en la barra mirándola a Xochitl a los ojos. Eso dije, parejo es lo que valió mi asiento en tu mesa de Navidad. Su boca se abrió pero no salió sonido. Por un momento pareció que iba a reír como esperando el remate que volviera todo una broma. Pero no sonreí. «Eso es cruel», susurró al fin. No dije. «Es justo». Sacudió la cabeza apretando el sobre como si quemara. «Lo haces para castigarme. Lo hago para recordarme a mí misma». La voz de Ana subió. «¿Oyes lo egoísta que suena?» «Sí», dije. Y aún se siente más ligero que los años que pasé fingiendo ser generosa cuando solo tenía miedo de no ser amada. Sus ojos brillaron, pero el enojo empujó las lágrimas. «No eres la persona que creía». «Nunca lo fui», dije callada. «Solo te gustaba la versión que daba sin preguntar por qué». Puso el sobre en la mesa como si fuera algo sucio. «Quédatelo», dijo. «Nos arreglaremos solos». «Lo sé». Se giró para irse, pero se detuvo a medias. «De verdad no te importa, ¿verdad?» «Sí me importa», dije. Solo que ahora de otra forma. Cuando la puerta se cerró el departamento, volvió a quedarse quieto. El sobre quedó donde lo dejó pálido contra la madera. Lo recogí, lo deslicé de vuelta al cajón y lo cerré suave. La tetera aún estaba tibia a vapor saliendo leve del pico. Serví el agua en mi taza y vi cómo giraba. El sonido era pequeño, casi delicado, esa clase de quietud que no pide nada de vuelta. Afuera, un trueno rodó lejos y por una vez no sonó como advertencia. Sonó como distancia. Era una tarde gris cuando Rafael apareció. No lo esperaba. Después de Navidad, después del incendio, pensé que se quedaría seguro del otro lado del silencio. Pero ahí estaba en mi porche con las manos metidas hondo en los bolsillos del abrigo y esa duda que no viene del clima. Gabriela dijo cuando abrí: «¿Puedo pasar?» Su voz era baja sin su confianza usual. Me hice a un lado y lo dejé entrar. No se quitó el abrigo. «No me quedo mucho», dijo. «Solo necesito decirte algo». Asentí hacia la mesa. «Entonces dilo». Se quedó de pie, sus ojos al piso. No sabía cómo sacar el tema. Debería haberlo hecho antes. «Entonces, empieza ahora», dije. Exhaló y sacó un montón doblado de papeles del abrigo. «Los encontré en nuestro correo esta mañana. Son estados de cuenta de una tarjeta de crédito abierta a tu nombre». Me los dio, y por un segundo el peso de las páginas se sintió más pesado de lo que el papel debería. «No tengo tarjetas activas», dije. «Lo sé», dijo rápido. «Esta no es exactamente tuya. Está ahí a tu nombre, pero ligada a nuestra dirección». Revisé los cargos. Hizo pausa como esperando que lo salvara de terminar. «No lo hice. Ella la abrió», dijo callado. «Ana, hace unos 8 meses. Dijo que tú habías dado permiso. Dijo que querías ayudarnos a construir crédito». Mi pulgar corrió por el borde del papel. «¿8 meses?» Asintió. 8.362 pesos gastados hasta ahora. Super viajes muebles. No supe hasta que los estados empezaron a llegar directo a la casa. Desdoblé la primera página. Los números se veían borrosos, no de shock,
sino de la simpleza. Boletos de avión, estadías en hotel, ropa de bebé de una boutique en Querétaro. Cosas comunes hechas pesadas por la mentira que las compró. Le dije que no estaba bien, dijo Rafael. Dijo que tú entenderías. Tenía razón, dije. Entiendo. Se veía sorprendido, tal vez, pensando que la perdonaba. Pero no. Entender no siempre lleva ahí. Lo siento, dijo. Debería haber venido antes. Solo pensé... Tal vez lo arreglaría antes de que te enteraras. No lo hará, dije. Nunca arregla lo que puede evadir. Asintió avergonzado pero aliviado de que lo dijera primero. ¿Qué vas a hacer? Me encargo. Dudó. No sabe que estoy aquí. Me imaginé, dije. Miró hacia la puerta, luego a mí. Gabriela, no la está llevando bien. El incendio, los retrasos del seguro. Dije suave. No tienes que defenderla. Tú te casaste con ella. Yo la crié. Los dos sabemos hasta dónde llega cuando tiene miedo de perder comodidad. Asintió la cara pálida. Solo pensé que debías saber antes de que el banco te contacte. Gracias, dije. Mi voz estaba calmada, no fuera de control, sino vacía de cualquier cosa que pudieran usar en mi contra. Gracias por decírmelo. Se quedó otro momento cambiando el peso de un pie al otro. ¿No estás enojada? No dije. Solo terminé de sorprenderme. No parecía saber qué hacer con eso. Dijo adiós suave y se fue. Cuando la puerta se cerró me senté a la mesa y extendí los estados. La tinta olía leve a tóner fresco, fuerte e impersonal. Leí cada línea despacio, el dedo siguiendo las compras como mapa de todo lo que pensó que nunca vería. Para cuando llegué al final, la tetera se había enfriado. Junté las páginas en un solo montón, las aplasté y las puse junto al libro de cuentas. La ventana traqueteó leve con viento. El aire afuera estaba más frío que en semanas. Me quedé ahí viendo los árboles doblarse, las ramas tiesas y delgadas desnudas de lo suave. El reconocimiento se sentía igual limpio, filoso, y sin calor alguno. La mañana siguiente extendí otra vez los estados de la tarjeta en la mesa. El total al fondo me miraba 8.362 pesos. Pasé el dedo por las columnas una vez más, no porque necesitara confirmar, sino porque aún no parecía real que el nombre de mi propia hija estuviera escondido detrás del mío. Para media mañana estaba sentada en el banco local, pequeño donde había abierto mi primera cuenta casi 40 años atrás. El lobby olía leve a café y tóner de copiadora. Tóner de Tóner Pass. Una empleada joven con sonrisa nerviosa me llevó a una oficina de vidrio y ofreció agua que no tomé. Quiero reportar fraude, dije poniendo los papeles frente a ella. Ajustó sus lentes y empezó a teclear. ¿Perdió? ¿O le robaron su tarjeta? Ninguna, dije. La tomaron prestada sin permiso. Sus ojos subieron hacia mí insegura cómo clasificar eso en las categorías limpias de su pantalla. Pidió identificación, luego imprimió un formato. Necesitará escribir una declaración de eventos, dijo. Tomé la pluma de su mano. Mi letra se veía más firme de lo que me sentía. Cuando llegué a la línea que decía relación con el perpetrador, dudé. Escribí una palabra, hija. La mujer frente a mí lo notó, pero no comentó. Cuando terminé me deslizó una copia a carbón. Recibirá llamada de nuestra división de fraude en 72 horas, dijo cuidadosa. ¿Pueden recomendar asesoría legal? Asentí. Bien. Salir al aire invernal se sintió como salir a la superficie después de un buceo largo. Mis manos temblaron leve al buscar las llaves. No era miedo, era el peso de por fin decir en voz alta algo que solo había existido en silencio. 2 días después, me reuní con un abogado. Su oficina era pequeña, llena de libros disparejos y fotos del lago de Chapala. Parecía de unos 40, amable, pero práctico, el tipo de hombre que había oído cada versión de decepción que la gente trae por su puerta. No estoy aquí por venganza, le dije antes de que empezara. Solo quiero que se corrija. Asintió. Entonces lo mantendremos simple. La cuenta se abrió sin tu consentimiento, cargos hechos a tu nombre. El banco probablemente los revertirá
una vez verifiquemos el fraude. Pero ¿cómo es familia querrán documentación de tu reporte? Ya lo presenté. Bien dijo tocando su pluma pensativo. Necesitarás firmar una declaración jurada. Es una afirmación bajo juramento, confirmando que no eres responsable de la deuda. Después el banco maneja el resto. Deslizó los papeles hacia mí. Leí cada palabra antes de tomar la pluma. La tinta fluyó fácil, suave y oscura, y cuando llegué a la línea de mi firma, no dudé. Mi nombre se veía diferente escrito ahí, más fuerte de alguna forma sin carga. Cuando se lo devolví, estudió mi cara. ¿Quiere que la contacte? No dije. Que lo haga el banco. Ya expliqué suficiente por una vida. Asintió. Entendido. Afuera el viento era filoso trayendo olor a tierra y pino del lago. Paré en el malecón camino a casa sentada en el coche, mientras la marea entraba lenta y firme. Pensé en todas las firmas que había escrito a lo largo de los años, cheques, contratos, permisos, todas las formas pequeñas y calladas en que había dicho sí, cuando debería haber dicho basta. Para cuando llegué a casa el sobre del banco ya esperaba en mi buzón confirmando recepción de mi reclamo. Lo sostuve en las manos un largo momento antes de abrirlo. La carta era formal, impersonal, solo confirmación de que el proceso había empezado. Pero para mí sonaba como algo rompiéndose libre dentro de la quietud. La justicia no rugía, susurraba. Y por una vez, el susurro era mío. El primer mensaje llegó 2 días después de firmar la declaración. Era de Ana. Mamá, no puedo creer que hiciste esto. ¿Tienes idea de lo que has empezado? Luego otro. El banco llamó. ¿Me reportaste? ¿Estás arruinando todo? Para la noche mi teléfono parpadeaba con notificaciones nuevas, unas furiosas, otras suplicantes. Por favor, solo habla conmigo. Podrías haberlo manejado en privado. Nos has humillado. No respondí ninguna. La mañana siguiente un buzón de voz de Rafael. Su voz tensa, demasiado calmada para ser honesta. Gabriela, necesitas pensar en lo que haces. La policía podría involucrarse. Aún podemos arreglarlo si retiras el reporte. Lo reproduje una vez, luego lo borré. Para el tercer día, el tono de Ana había cambiado. Querías que fuera responsable. Bueno, felicidades. Por fin estoy aprendiendo cómo se siente. Luego, más suave. Sé que la regué, pero no tenías que ir tan lejos. Somos familia. Silencié el teléfono. El silencio que siguió fue inmediato, completo. No era cruel, era limpio. Esa noche me senté a la mesa con una taza de té, viendo la pantalla del teléfono brillar en la oscuridad cada vez que llegaba otro mensaje. No miré. Dejé que la luz se apagara sola. Para la mañana había 27 llamadas perdidas. Apagué las notificaciones y dejé el teléfono boca abajo en la barra. La quietud que lo reemplazó fue impactante, como el sonido de olas después de una tormenta, aún moviéndose, pero más calmada ahora. Abrí la ventana. El zumbido de la ciudad entró, autos, pasos, vidas siguiendo sin que yo tuviera que perseguirla. Me di cuenta de cuánto había pasado desde que el mundo se sentía mío. La culpa no desapareció. Solo se acomodó en un lugar más callado. Aún pensaba en ella, cómo solía meter su manita en la mía, cruzando la calle, cómo susurraba, gracias después de que la sacara de otro lío. Pero memoria y arrepentimiento no eran lo mismo. Una podía quedarme. La otra por fin podía soltar. La tetera silbó. Serví otra taza de té y dejé la ventana abierta a la brisa moviendo los papeles en la barra. No me había dado cuenta de qué tan ruidoso solía estar el departamento, teléfonos zumbando, pedidos constantes, la presión suave de obligación escondida en cada mamá. Ahora el silencio zumbaba con algo diferente. Paz, tal vez, o solo la ausencia de ser necesitada. De cualquier forma era mía. Febrero llegó despacio, como si el mes mismo estuviera cansado del frío. La ciudad se quedó gris, pero la luz se había suavizado. Lo noté una mañana al abrir las persianas, esa clase de luz que no pide atención, solo permiso para entrar.
Había empezado a tener plantas en el balconcito pequeño otra vez. 3 macetas al principio, luego 5. Romero menta y un geranio terco que se negaba a florecer, pero mantenía sus hojas brillantes y verdes. Cada mañana salía con mi café, respiraba el aire húmedo y tocaba la tierra con las yemas. Me anclaba de una forma que los números nunca habían hecho. Una mañana la señora Pérez de abajo gritó: «Esas flores se ven mejor que las mías. Están sobreviviendo». Dije: «Sobrevivir cuenta», respondió. Luego agitó la mano y entró. Así se sentían la mayoría de los días, ahora intercambios callados con el mundo que no me quitaban nada. Para mediados de mes regresé a la biblioteca donde trabajaba medio tiempo antes. No volví como empleada. Ofrecí voluntariar. El director, un hombre amable llamado Ricardo, me reconoció de inmediato. «Nos vendría bien la ayuda», dijo. «Catalogar donaciones, leer a los niños los jueves». «Los jueves me vienen», le dije. Sonrió. «Qué bueno verte, Gabriela». El primer día de vuelta el olor a libros se sintió como memoria, tinta y polvo, y algo familiar que no pedía perdón. Un niño con dientes frontales faltantes preguntó si podía ayudarlo a Cafieras a encontrar una historia de dragones. Le mostré dónde vivían, en los estantes bajos cerca de la esquina, junto a la ventana. Me miró y dijo: «Hablas callado como los libros». Reí. Así es como escuchan. Cuando llegué a casa esa tarde encontré un mensaje de Ana. No había visto su nombre en mi teléfono en semanas. Decía: «El banco llamó. Está resuelto. No tenías que hacerlo, mamá». Lo miré mucho rato antes de escribir. Sí tenía. Las dos lo necesitábamos. No respondió. No esperaba que lo hiciera. La mañana siguiente regué las plantas y agregué una maceta más un brote de lavanda del mercado de la esquina. La señora que me lo vendió dijo que le gusta el sol, pero puede sobrevivir el frío si se trata con cuidado. Pensé que sonaba justo. Esa semana después Ricardo preguntó si ayudarías Casiro a organizar el programa de lectura de primavera. «Eres buena con la gente», dijo. «No lo fui por un rato», respondí. Me miró pensativo. «Entonces te toca otro intento». Esa noche me senté en el balcón con la lámpara Tisaques a mi lado, escribiendo una lista de cosas pequeñas que quería hacer, nada grandioso. Solo actos comunes que siempre había pospuesto. Visitar el Museo de Arte. Llamar a Elena más seguido. Aprender a hacer pan. La lavanda se inclinaba hacia la luz como si escuchara. A lo lejos, campanas de iglesia sonaron suaves y bajas en el aire fresco. Cerré mi libreta, la puse en la mesa y miré la ciudad extendiéndose callada debajo de mí. No brillaba, no zumbaba, solo respiraba. Y por primera vez en mucho sentí que respiraba con ella. Cuando el sol se puso, el cielo se volvió color cobre gastado y el balcón se llenó con aroma de menta y romero. Me quedé hasta que la luz se fue sin esperar nada, sin esperar a nadie, solo viviendo. Era jueves por la tarde cuando sonó el teléfono, un número que no había visto en meses, tal vez más. Casi lo dejé ir al buzón. Pero algo en cómo se veían los dígitos familiar me hizo contestar. «Gaby». No había oído la voz de mi hermano en años. «¿Tomás?», dije insegura. «Sí», respondió. «Ha pasado rato». Me senté despacio a la mesa de la cocina. Se puede decir. Dio una risa pequeña, la clase que viene de costumbre más que de gracia. Oí lo que pasó. Ana llamó a mamá llorando. Dijo que la reportaste al banco. «Sí», dije. «Me imaginé», dijo callado. Le dije que seguro tenía razón. «La tenía», dije otra vez. Por un momento solo oí el zumbido leve de su línea. Me lo imaginé en su cocina allá en Monterrey, seguramente recargado en la barra, como cuando quería decir algo que no sabía cómo empezar. «Gaby», dijo el tono cambiando. «Hiciste lo correcto». Exhalé un sonido más cerca de incredulidad que alivio. «Eres el primero en decirlo. Entonces me alegra haber llamado», dijo. «Mamá finge no saber detalles, pero me imagino. Ana siempre ha tenido sus mañas». Sonreí leve.
Lo dices como si las hubieras visto antes. Las he visto, dijo. ¿Recuerdas cuando estaba en la universidad, mamá abrió una tarjeta a mi nombre? Dijo que era para emergencias, excepto que las emergencias eran de ella. Me quedé helada. Nunca me lo dijo. No lo haría. Me enteré cuando intenté comprar mi primer coche. El saldo era 4.000. Lo pagué, le dije que nunca hablaríamos de eso otra vez. Y no lo hicimos. El peso en mi pecho se aflojó no porque doliera menos, sino porque por fin tenía sentido. Entonces no era solo yo, murmuré. No dijo. Empezó mucho antes de ti o de mí. Solo aprendimos a vivir alrededor. Callé un momento trazando el borde de mi taza con el pulgar. Pensé que era cruel, admití. Presentar ese reporte se sintió como romper algo sagrado. La voz de Tomás se suavizó. No lo rompiste, Gaby. Dejaste de fingir que no estaba ya roto. La línea cayó otra vez. Lo oí respirar firme y parejo. Mamá está mayor, dijo al fin. Debes saberlo, pero aún no admite lo que ha hecho. Me dijo que te has vuelto fría. No estoy fría, dije. Solo terminé de ser la cálida. Rió suave. Siempre tuviste las palabras. Hablamos un poco más de cosas pequeñas, el clima, cómo crecían sus nietos. Antes de colgar, dijo: Estoy orgulloso de ti, Gaby. Lo digo en serio. Gracias, dije, y lo sentía más de lo que esperaba. Cuando la llamada terminó, me quedé sentada un largo rato, el teléfono aún en la mano. El cuarto estaba callado, pero no solo. Pensé en lo que dijo Tomás, cómo los patrones pasan por generaciones, hasta que alguien decide que ya basta. La luz del farol entró por la cocina delgada y firme, tocando la esquina del libro aún en el escritorio. Cerré los ojos y dejé que el silencio se estirara, ya no pesado, solo real. El primer sábado cálido de marzo. Me encontré frente al pantry sacando harina, azúcar y limones. Por un momento solo me quedé ahí, sosteniendo un limón en la mano, su cáscara brillante y fresca. No había hecho el pie desde esa noche de Navidad. La voz de la señora Pérez subió desde el pasillo. Gabriela, mañana juego cartas si tienes uno de esos pies escondido capaz y te lo robo. Su risa resonó ligera y juguetona. Sonreí. Veré qué puedo hacer. La cocina se sintió más pequeña de lo que recordaba, o tal vez solo más callada. Extendí la masa a mis manos moviéndose de memoria. El ritmo volvió natural, el suave apretón de harina, el arrastre liso del rodillo, el aroma filoso del rallado de limón, subiendo como sol. A mitad del teléfono vibró una vez en la barra. Me limpié las manos y miré la pantalla. Un mensaje de Ana pensando en ti hoy. Espero estés bien. Sin disculpa, sin explicación, solo un alcance pequeño y humano. No respondí, pero tampoco lo borré. Cuando el pie entró al horno me recosté en la barra y miré por el vidrio cómo la corteza empezaba a subir. Años de navidades pasaron en pedazos. Ana, niña cubierta de harina, a mi lado. Su risa, sus deditos robando trozos de masa. Esta vez no aparté el recuerdo. Lo dejé sentarse junto a mí, cálido y complicado. El olor llenó el departamento, dulce y ácido, la clase que se cuela por las paredes. Pronto hubo un golpe. Era la señora Pérez otra vez con una regadera. Ese aroma no es justo para el resto, dijo. Ya casi le dije. Vuelve en 20 minutos. Sonrió. Eres peligrosa, Gabriela. Cuando se fue abrí la ventana. La brisa llevó el olor por el pasillo al patio, a las vidas de gente que no lo esperaba. Por una vez se sintió bien. Cuando el temporizador sonó, saqué el pie, lo puse en la barra y corté un pedacito. La corteza se deshojó perfecto, el curd de limón suave pero firme. Lo probé despacio. Esta vez no estaba demasiado dulce. Esa tarde llevé el resto abajo para compartir con la señora Pérez y unos vecinos sentados en los escalones. Alguien trajo té, otro una radio con jazz suave. La plática era fácil sin prisa. «Esto está increíble», dijo la señora Pérez entre bocados. «Has estado escondiendo talento». Solía hornear para fiestas, dije. Ahora solo horneo. El grupo rió y yo reí con ellos.
Las palabras se sentían ligeras, libres del dolor que antes llevaban. Cuando subí después, el aroma a limón aún flotaba en el aire. Dejé el molde en la barra y enfriar. Me lavé las manos y miré las luces de la ciudad. Ya no se veían distantes. Se veían firmes, conocidas como algo que por fin había aprendido a guardar, sin regalar. La lluvia llegó temprano, esa primavera suave pero constante, la clase que parece lavar el sonido de las calles. Guadalajara siempre se veía más suave bajo la lluvia. Me senté junto a la ventana con mi té, la lámpara pía a mi lado, echando un círculo cálido en el piso. Había guardado esa lámpara por años. Solía estar junto a la puerta principal en mi casa vieja, siempre encendida en fiestas, esperando que Ana visitara. Me decía que era luz de bienvenida. Ahora era simplemente luz. Un golpe suave en la puerta. Cuando abrí, la señora Pérez estaba ahí, con una lata de galletas. «Vi tu luz», dijo sonriendo. «Pensé que tal vez querías compañía». «Pasa», dije. Se sacudió la lluvia de las mangas. «Siempre la dejas encendida», dijo, «incluso tarde. Me gusta saber que algo sigue brillando». Dije. Asintió. «Te queda». Nos sentamos un rato las dos escuchando la lluvia golpetear el vidrio. «¿Cómo está tu hija?», preguntó suave. «Está encontrando su camino», dije, «y yo el mío». La señora Pérez sonrió. «Suena a progreso». Después de que se fue, me serví otra taza de té y encendí la radio. La misma canción que sonó esa última Navidad. Pasó. «Estaré en casa por Navidad». Casi reí. De alguna forma la melodía ya no dolía. Solo existía parte del ruido de una vida aún en movimiento. El teléfono en la mesa vibró una vez, un mensaje de Ana. «Vi las fotos de tu jardín. Se ve hermoso». Miré las palabras, luego escribí: «Gracias». La lavanda por fin floreció. Ni más ni menos. Eso bastaba. El reloj en la pared, tic-tac, callado. Afuera la lluvia se suavizó a llovizna. Las plantas en el balcón se mecían, sus hojas brillando bajo los faroles. Me paré junto a la ventana y toqué la pantalla de la lámpara. El brillo era pequeño, no la clase que llamas a la gente a casa, sino la que dice: «Alguien sigue aquí». Recordé cada año que había esperado en mesas junto a teléfonos en puertas, por gente que confundía mi amor con obligación. La espera me había moldeado una vez, doblándome alrededor de la comodidad de todos los demás. Ya no. Ahora la silla junto a la ventana bastaba. El té enfriándose en mis manos bastaba. La quietud que llenaba el cuarto ya no era ausencia, era presencia la mía. Me recosté escuchando el golpeteo suave de la lluvia contra el vidrio. La ciudad afuera brillaba luces dispersas, en calles mojadas como promesas pequeñas sin cumplir. Cuando apagué la radio, el silencio que siguió no era hueco. Estaba lleno, familiar y mío. Ajusté la lámpara para que su brillo tocara el vidrio. El reflejo atrapó mi cara, más vieja, más firme, pero por fin en paz. Dejé la luz encendida mientras la lluvia se calmaba, no por el regreso de nadie, sino por la prueba callada de que lo había logrado. Me quedé ahí un rato más, inhalando el aroma fresco de la tierra mojada que entraba por la rendija. Pensé en cómo la lluvia siempre limpia lo viejo, dejando espacio para lo nuevo. Mi jardín en el balcón era prueba la lavanda que había luchado contra el frío invernal. Ahora desplegaba sus flores moradas con una delicadeza que me hacía sonreír. Cada pétalo era un recordatorio de que la resiliencia no grita, solo persiste. Tomé la taza vacía y la llevé al fregadero sintiendo el peso ligero de mis pasos en el piso de madera. Ya no cargaba el de nadie más. Afuera un coche pasó salpicando charcos y el sonido me hizo evocar aquellos viajes nocturnos por Ana, pero ahora eran solo ecos lejanos sin poder para jalarme de vuelta. Cerré la ventana a medias, dejando que el aire fresco se colara como un susurro. Mañana regaría las plantas de nuevo. Leería en la biblioteca, tal vez hornearía algo solo porque sí. La vida se había vuelto simple, y en esa simplicidad encontré una libertad que ningún pago o asiento en mesa
podía igualar. La lámpara siguió brillando un faro pequeño para mí sola, mientras la noche se acomodaba en paz profunda y merecida.